a Dios. Dios bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Amén. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos en esta Amén. noche? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor en esta noche y también bendecimos a cada hermano, a cada amigo que hoy está conectado a esta transmisión. Amén. Amén. Que Dios sea bendiciendo sus vidas y que Dios en esta noche nos esté hablando a través de su palabra. Amén. Quisiera cantar una adoración antes de comenzar. Amén. Una adoración muy preciosa que dice: alabado sea el Señor, ya no soy esclavo del temor. Amén. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a cantar unos minutos esa adoración. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche. Espíritu Santo, te adoramos, Señor. Espíritu Santo, Señor, en esta noche toma el dominio y control, Señor, de nuestras vidas. Hoy, Espíritu Santo de Dios, comienza, Señor, a fluir en nuestras vidas, Señor. Comienza a fluir, Señor, en los hogares. Comienza a fluir ahí en cada hogar, en cada familia, Señor. Hoy necesita una palabra, Señor. Hoy necesita una palabra, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Me vuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, peleado el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo
noche. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45. Amén. Vamos a abrir Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Vamos a buscar la palabra de Dios. Amén. Primera de Samuel 17 versos. Vamos a ubicarnos. Primera de Samuel 17, 45. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento en esta noche. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Amén. Hemos puesto en esta noche como tema: porque de Jehová es la batalla. Repita conmigo esta noche: porque de Jehová Es la batalla. Una vez más: porque de Jehová es la batalla. Amén. Porque de Jehová es la batalla. Es muy importante conocer, entender esta verdad, porque nuestras batallas que tenemos diarias, las que las pelea, es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y Él nunca ha perdido una batalla. Él siempre ha ganado todas las batallas. Por eso usted y yo estamos confiados en el Señor. Amén. Porque de Jehová es la batalla. La palabra del Señor en esta noche que hemos podido leer a través de este texto bíblico nos enseña una historia preciosa, ¿no es cierto? Hoy podemos ver que estamos pasando por un tiempo de crisis, un tiempo difícil, a lo cual se le conoce como una cuarentena, ¿no? Pues también el pueblo de Israel pasó por una cuarentena. Amén. Israel experimentó una cuarentena. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el libro de Samuel, verso 16, dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, la cuarentena de Israel. Israel también pasó por una cuarentena como hoy usted lo estamos pasando. Amén. Dice la palabra de Dios que un día se enfrentaron, amén, Israel y su ejército con Saúl como rey, y también se juntaron el campamento de Israel, y de pronto salió un paladín, salió un gigante, salió un hombre filisteo llamado Goliat, y que ese día dice que desafió al pueblo de Israel. Amén. Desafió al pueblo de Israel. Este filisteo llamado Goliat desafió al campamento de Israel. Dice la palabra del Señor que por 40 días, de día, de mañana y de tarde, amén, venía y desafiaba al pueblo de Israel. ¿Cuántos en estos días se sienten desafiados a través de esta cuarentena que estamos pasando? Creo que todos los días tenemos desafíos. Todos los días tenemos desafíos. Entonces es importante conocer a través de esta historia cómo nosotros podemos sobrellevar una cuarentena, cómo nosotros podemos tener victoria en medio de lo que hoy estamos viviendo. Amén. Bendito sea Jesús. Dice que este filisteo llamado Goliat daba voces a los escuadrones de Israel. Amén. Daba voces, daba gritos y decía: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Le decía. En otras palabras, le estaba diciendo al pueblo de Israel: ustedes, ¿a qué vienen? No pierdan su tiempo. En otras palabras, Goliat les estaba diciendo al pueblo de Israel: ustedes son inferiores a nosotros. Amén. Ustedes están por debajo de nosotros. Ustedes no van a poder derrotarnos. Yo soy Goliat. Amén. Ustedes son israelitas. En otras palabras, este Goliat los estaba menospreciando al pueblo de Israel. Amén. Amén. Dice también aquí, hay otra frase que dice: algo más dijo Goliat: ¿no soy yo el filisteo y vosotros son los siervos de Saúl? Ellos
no solamente eran siervos de Saúl, ¿no es cierto? Políticamente hablando, sí, eran siervos de Saúl, pero también ellos eran los escuadrones del Dios viviente. Amén. Amén. Vemos claramente aquí cómo el enemigo daba voces. Hoy en día usted también puede escuchar, amén, voces en la radio, voces en la televisión, voces en las redes, y todo es el mismo tema, amén. Todo habla de lo mismo, todo habla de lo que hoy estamos viviendo, de lo que hoy está aconteciendo. Y muchas veces usted tiene que entender, y yo tengo que entender, que hay que saber discernir lo que escuchamos, amén. Porque aquí lo que Goliat estaba hablando, muchas cosas de lo que estaba hablando era una verdad, pero a medias, amén. Él hablaba una verdad, pero que no era una verdad, la verdad absoluta de Dios, amén. Aquí cuando Goliat habla, nos hace ver que él está poniendo a Israel como un pueblo, amén, como un pueblo que no puede de alguna manera sobresalir, amén, que no tiene identidad, amén. Por eso le dice, ustedes son siervos de Saúl, pero ellos no eran solamente siervos de Saúl, sino eran escuadrones del Dios viviente, amén. Usted hoy en día usted y yo no podemos perder nuestra identidad, ¿no es cierto? Usted y yo tenemos que saber que somos hijos de Dios. Por eso canté esta alabanza, amén, porque tiene que ver mucho con lo que hoy estamos hablando, que tenemos que ser hijos de Dios, que tenemos que saber que somos embajadores aquí en la tierra, del reino de los cielos, que somos la iglesia de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo. Y usted no puede permitir que nada lo saque de esa posición, amén, y que usted tenga otra manera de pensar diferente, porque hay voces. Goliat también hoy está hablando, ¿no es cierto? Ya no es Goliat, ahora tiene otro nombre, pero sigue hablando y nos quiere confundir, nos quiere confundir, pero por eso es necesario, alabado sea el Señor, poder discernir que no todo lo que se escucha viene de Dios. Alabado sea el Señor. Aquí dice, alabado sea el Señor, estás hoy enfrentando un desafío. Dice que lo que escucha es clave, ¿no es cierto? Lo que hoy usted y escuchamos es clave para lo que usted va a hacer el día de mañana. Es clave lo que usted escucha hoy. ¿Sabe usted qué va a hablar? Usted va a hablar lo que escuchó. Usted va a hablar lo que leyó. Usted va a hablar lo que recibió de las personas con las cuales usted se relacionó. Eso usted va a hablar, eso usted va a pensar, eso usted va a hacer. Por eso es importante y es clave, amén, hoy en día lo que escuchamos tiene que ser palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que hay que alimentar la fe con la palabra de Dios. Nosotros tenemos hoy en día que tener la palabra así, ¿no es cierto? Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Todo aquel que no tiene la palabra de Dios en su corazón va a dejarse engañar por las voces que hoy se escuchan. Amén. Por eso es importante que seamos personas que escudriñemos la palabra, como dice en San Juan 5:39. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasó aquí cuando este Goliat comenzó a dar voces? Lamentablemente vemos algo muy triste. Dice que el miedo se apoderó de Saúl y de todo su ejército. Ellos escucharon esas voces, le prestaron atención. Amén. Se quedaron escuchándolo, lo guardaron en su corazón. Y dice que se llenaron de temor, se llenaron de miedo, se llenaron de pánico. No sabían qué hacer, ni el rey sabía qué hacer. Imagínense, si el rey no sabe qué hacer, mucho menos el pueblo. Amén. Entonces estaban pasando un momento de aprobio. Esa era la cuarentena de Israel que estaba pasando. Amén. Un momento de dificultad, un momento de aprobio, donde este gigante todos los días venía, de mañana, de tarde, con la misma palabra, con el mismo discurso. Amén. Quería que le den a alguien para que peleara con él. Y si ese alguien le ganaba, entonces ellos le servirían. Pero si Goliat ganaba, entonces ellos tenían que ser sus siervos, sus esclavos. Todos los días ese era el mensaje, ese era el discurso
Entonces imagínense, ¿no? Escuchar todos los días a un Goliat desafiando al pueblo de Israel por 40 días en el valle de Ela, dice la palabra del Señor. Entonces, esto era lo que estaba pasando. Ellos no tuvieron fe, ellos tenían miedo, tenían temor. Eso es algo que hoy podemos ver. Amén. Detrás de esta enfermedad, de este virus, está el espíritu de temor. Usted puede haber escuchado o haber visto testimonios de personas que estaban apoderadas de este temor. Amén. Personas que quizás no podían dormir, tenían insomnio, tenían pesadilla, lloraban, estaban atribuladas, no sabían qué hacer. Quizás el día de mañana ellos iban a ser el próximo infectado. Había demasiada incertidumbre, hay demasiada incertidumbre. Entonces, eso le pasaba al pueblo de Israel, eso le pasaba a Saúl. Es importante entender cómo opera el miedo, ¿no es cierto? El miedo cuando está sobre tu vida es notorio, porque tú no vas a poder sobresalir. Tú te vas a esconder, tú te vas a retroceder. Dice la palabra aquí que cuando el espíritu de miedo, de temor opera, hace que una persona huya. Usted va a huir de la gente, usted va a huir de los desafíos, usted va a huir de todo. Amén. De todo éxito, de todo lo que lo va a llevar a otro nivel, usted va a huir. Eso es lo que ha provocado esto que hoy estamos viviendo, que la gente se llene de temor y que huya del desafío, que huya, alabado sea el Señor, de la gente, que huya, amén, que no quiera, que no se atreva, amén, a querer hacer algo por su vida, por su familia, por su casa. Amén. Eso está pasando en estos días. Porque el temor hace que la persona huya de los problemas, huya, se esconda, alabado sea el Señor, y esté en un estado de temor, de pánico, de desesperación. Y eso es peor que este virus que hoy está en esta nación. Amén. Dice aquí también cómo opera el miedo. Dice, hace que se sienta una persona intimidada también. Amén. Que se acobarde ante las circunstancias de la vida y que no le permita actuar. Eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Había caído sobre ellos un espíritu de intimidación, de miedo, amén, ante las circunstancias que estaban viviendo y no podían actuar, amén. ¿Sabe? Algo pasaba con el pueblo de Israel. Ellos se preparaban para la batalla, amén, se ponían en orden para la batalla. El pueblo, los filisteos se ponían en orden para la batalla. Pero ¿sabe qué pasaba? Se quedaban vestidos, arreglados, porque nunca peleaban. Porque aparecía Goliat y ellos corrían y se oían y se metían en las piedras, se escondían porque tenían miedo. Y así pasaba, ellos se ordenaban para la batalla, estaban listos, parece que iban a pelear, pero al rato de la hora retrocedían porque tenían temor. Y eso es lo que a veces puede pasar en nuestras vidas. Usted dice, yo voy a hacer esto, voy a hacerlo de acá, hoy es el día, hoy me levanto, pero al momento usted no hace nada, ¿no es cierto? Porque hay un espíritu de temor que tiene que salir en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Por eso dice la palabra, ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ese temor, dice aquí que te esclaviza, te paraliza, amén, te hace una persona tímida y cobarde, ya no eres valiente. Israel y Saúl eran cobardes, no eran valientes, por eso no pudieron enfrentarse a este Goliat incircunciso, amén, pagano, como la palabra nos enseña. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia le llama al temor como el espíritu de esclavitud, ¿no es cierto? También le llama como el espíritu de cobardía. Dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si eso supiera Israel, si eso hubiera sabido Saúl, se hubiera parado el mismo rey a enfrentarlo. Alguien se hubiera parado para enfrentar a ese Goliat. Porque hay un espíritu que opera en nosotros, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que puede enfrentar a cualquier gigante. Amén, en el nombre de Jesús. Esto era lo que estaba pasando, amén.
igual como en estos días, Israel estaba en una cuarentena, amén, en un aprobio por un gigante que los desafiaba todos los días, amén. Ellos estaban llenos de miedo, llenos de temor, amén. Pero dice que había alguien diferente, amén. Había alguien que no tenía miedo, había alguien que tenía fe, había alguien que había conocido al Dios de los cielos. Y todo el que conoce al Dios de los cielos se levanta en medio de una crisis y le dice a la crisis: yo te voy a derrotar en el nombre de Jesús. Me puedes ver en enfermedad, yo te puedo derrotar en el nombre de Jesús. Y ese joven se llamaba David. Amén. Un joven llamado David, elegido para vencer al gigante, un valiente guerrero. Amén. Este joven aparece en el versículo 12. Amén. Usted lo va a ver en el versículo 12. Dios lo introduce a David como una respuesta a lo que está pasando ahí, porque Dios siempre tiene una respuesta para todo. Amén. Hoy, en esto que estamos viviendo, en lo que hoy estamos pasando en estos días, siempre hay una respuesta de Dios. Hay respuesta de Dios. Ahí en ese tiempo el pueblo de Israel estaba viviendo esa cuarentena, pero Dios tenía allá en un lugar, amén, allá en un lugar, en Belén de Judea, amén, allá a un joven que apacentaba ovejas, lo tenía reservado para que le corte la cabeza a ese gigante. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. En este tiempo, ese David es usted y ese David soy yo. Amén. En este tiempo, las personas, el pueblo que tiene la respuesta para lo que está ocurriendo es la iglesia de Cristo. Eso hay que entenderlo y saberlo. La respuesta para lo que hoy estamos pasando lo tiene la iglesia de Cristo. No lo tienen los políticos, no lo tiene el hombre, no lo tienen los empresarios. Lo tiene la iglesia de Cristo, que está llena de que conoce a Dios, que tiene fe. Esos son los David de este tiempo, amén. La iglesia de Cristo que se levanta para poder enfrentar esta crisis. Alabado sea el nombre del Señor y tener victoria en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué cualidades tenía este joven llamado David? Vamos a ver 3 cualidades en esta noche, amén. Solo 3 cualidades vamos a ver. En el verso 22 dice la palabra de Dios que entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Amén. Dice que él dejó su carga. Amén. Algo muy importante que tenemos que saber es que hay que soltar las cargas. Amén. Yo no puedo enfrentarme a una pandemia, yo no puedo enfrentarme a una enfermedad, yo no puedo enfrentarme a una crisis o a un Goliat si tengo cargas en mi vida. Es imposible, yo no puedo, porque las cargas no solamente me detienen, sino que no me dejan avanzar, amén, no me dejan seguir, sino que me mantienen estancado. Alabado sea el nombre del Señor. Es necesario soltar las cargas. No sé qué cargas muchas veces podamos tener en nuestras vidas. Amén. Miedos, temor, depresión. Amén. Cargas que puedan haber en nuestras vidas que no nos permiten nosotros poder sobresalir, poder avanzar, poder tener victoria en el nombre del Señor. Amén. Esas cargas tienen que ser soltadas. Amén. Usted tiene que sacudirse de esas cargas en el nombre de Jesús. Eso es lo que pasó con David. Dice que debemos soltar las cargas para aprender a descansar en Dios. Amén. Solamente alguien que descansa en Dios puede tener victoria y puede permanecer firme en medio de lo que hoy estamos viviendo. Amén. Solo los que han aprendido a descansar en Dios. Amén. Es tan importante aprender a descansar en Dios, porque alguien que está cargado y que está con cargas en su vida no va a poder. Alabado sea el Señor. Pero aquel que descansa en Dios permanece firme. Por eso dice la palabra: a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Cuando dice venid a mí, es que Dios está llamando a su pueblo, ¿no es cierto? Dios está llamando a cada persona que tiene carga, que tiene atadura, que está enfermo, amén, que tiene soledad en su corazón, que tiene depresión, que siente, alabado sea el Señor, triste, que no sabe qué hacer. Todo eso, dice el Señor, ven a mí, que yo voy a tomar tu carga y tú vas a descansar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es importante soltar las cargas y aprender a descansar en Dios. Alabado sea el Señor. Tan importante descansar en Dios. Descansar en Dios quiere decir, hermanos, en que usted tiene que aprender. Yo debo de aprender a vaciarme. Tengo que vaciarme de todo lo que el mundo me ha llenado. Es como que usted un recipiente, un vaso, y usted tiene que vaciar ese vaso para poder llenarse de lo que Dios quiere darle. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es necesario en estos días que Dios nos tiene, amén, en nuestras casas, alabado sea el Señor, aprovechar en poder vaciarnos de todo lo que hemos atraído, consumido de este sistema, de este mundo. Vaciarnos, 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 vaciarnos. Porque cuando yo me vacío, me lleno de Dios. Mientras yo más me vacío, más me lleno de Dios. Mientras yo más suelto cosas en mi vida, más puedo agarrar cosas en el Espíritu que Dios tiene para mí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Importante, dice, suelta tus cargas y aprende a descansar en Dios para luego tomar la provisión que Dios tiene para ti. ¿Cuántos quieren la provisión que Dios tiene para sus vidas? Pero tienen que primero a descansar en Dios. Tiene que primero vaciarse usted para poder llenarse de la provisión que Dios tiene para nuestras vidas. David sabía esto. Amén. Por eso David en el Espíritu, él dijo, yo lo defino así: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Así lo definió David. Amén. En los pastos quiere decir la palabra de Dios. Amén. Los pastos quiere decir el leer y el meditar la palabra de Dios. Cuando usted lee y medita la palabra de Dios, Dios le va a dar la provisión. Amén. Dios le va a enseñar. Dios le va a dar una palabra. Alabado sea el Señor. Dice, junto a agua de reposo me pastoreará. Quiere decir sumergirnos en las aguas del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren ser sumergidos en las aguas del Espíritu Santo? Dice la palabra, y después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Dice, y profetizarán vuestros hijos. Profetizarán vuestros ancianos, y profetizarán vuestros jóvenes, y también sobre los siervos derramaré de mi Espíritu en aquellos días. Cuando dice gloria a Dios, así que no hay afección de personas. Amén. Hay cosas que Dios quiere soltarnos nosotros. Amén. Él sabe, este tiempo de cuarentena es un tiempo para que se levante un José que tenga sueños. Amén. Usted y yo no podemos salir de esta cuarentena vacíos, sino tenemos que salir con algo en nuestra mente, con algo nuevo, un proyecto, una idea. Algo tiene que salir de nuestra mente, porque este es un tiempo para soñar. Amén. Es un tiempo para tener sueños. Se puede soñar. Alabado sea el Señor. Este es un tiempo donde Dios está levantando nuestras vidas. O sea, Dios está soltando mantos. Dios está soltando sueños, Dios está soltando revelaciones, pero usted no las puede agarrar porque no se ha vaciado, amén, porque no ha ido a la palabra, porque no ha ido a las aguas del Espíritu Santo. Pero cuando usted lo hace, le aseguro que usted algo de Dios va a agarrar, algo de Dios va a agarrar. Y usted será el próximo profeta, usted será el próximo predicador que va a ganar almas para Cristo. Amén. Gloria a Dios. A Él nos va Dios a poner en su espíritu.
que el que hoy estemos haciendo este culto precioso en este lugar es porque Dios puso eso en el corazón de la persona. Esto no nació de la mente, esto nace del corazón. Y esto tiene que ver porque alguien se vació y dejó que Dios ponga algo en su corazón. Mientras usted se vacía de Dios, algo Dios va a poner en su corazón. Algo bueno, algo precioso, algo poderoso. Amén. Es así como Dios trabaja con nuestras vidas. Dice aquí que David soltó la carga. Es la única manera de poder estar firmes en medio de una crisis. Amén. Descansar en Dios y tomar la provisión que Él nos ha entregado. Alabado sea el nombre del Señor. Algo más que hizo David y que esto es muy precioso. Amén. Primero dice que soltó la carga. Segundo, dice que puso su confianza en Dios. ¿En dónde está su confianza? En Dios. Hermano, en Dios. Pero muchas veces la gente decía esto, pero lamentablemente su confianza ha estado muchas veces en el dinero, ¿no es cierto? A veces la confianza había estado no en Dios, sino a veces en un título, en un trabajo. Había estado la confianza en ese cargo que tenía, ¿no es cierto? Pero la persona decía, yo confío en Dios. Pero hoy en día se reveló que su confianza no ha estado en Dios. Amén. Hoy se dio cuenta que su confianza ha estado en lo material. Y hoy se dio cuenta, alabado sea el Señor, que esa confianza que tenía era una confianza superficial, una confianza que no es la confianza en Dios. Amén. Algo que tenemos que tener nosotros es la confianza en Dios. Su confianza debe estar plena en el Señor de los cielos. ¿Por qué estamos hoy aquí de pie? Porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. Por eso estamos aquí. No es que somos super seres humanos. Amén. Somos humanos. Hemos pasado quizás por un momento de enfermedad, por un momento nuestra salud puede haber sido afectada. Pero si estamos aquí es porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. Y todo el que confía en Dios no es avergonzado. Amén. Amén. Dios es fiel. ¿Cuánto dice? David le dijo a Saúl, mira Saúl, Dios me ha librado de las garras del león, Dios me ha librado de las garras del oso, así que Él también me librará de las garras de este Goliat. Amén. Eso es confianza en Dios. El mismo Dios que te libró la década pasada, hoy estamos en una nueva década. Amén. Pero el mismo Dios que te libró hace 10 años atrás. Amén. Si usted se pone a recordar cuántas veces Dios nos lo habrá librado en 10 años que pasaron ya y que hoy entramos en una nueva década. Amén. Usted se pone a pensar y va a saber cuántas veces Dios nos lo habrá librado de un accidente, cuántas veces Dios nos lo habrá librado de un robo. Amén. Muchas veces Dios lo ha librado. ¿Y por qué Dios no puede librar a usted de una pandemia? Amén. Porque esta pandemia comparada al Dios de los cielos. Amén. Por eso desde el primer momento usted no tenía que haber tenido miedo. Amén. Una mascarilla, un alcohol es algo que podemos hacerlo. Pero tu confianza no está en eso. Tu confianza está en Dios. Amén. Tu confianza es Dios. Él es tu cobertura. Él es el que te va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Nuestra confianza debe estar en Dios. Tu confianza debe estar en Dios. Amén. Cuando tú conoces a una persona y esa persona es amiga tuya, tú no puedes decirle a esa persona, yo tengo confianza en esa persona, ¿no es cierto? No puedes porque recién la conoces. Necesitas tener convivencia con alguien para llegar a la conclusión de que esa persona verdaderamente es de confiar. Y yo puedo tener confianza en esa persona. La confianza en Dios, amén, no es algo que nace de la boca para afuera, amén. Es algo que nace del corazón, que brota del corazón. Viene de acá, de nuestro interior. David lo sabía. Amén. Esa era la confianza que tenía David. Dice que la confianza en Dios es aquella que nace ¿en dónde? En la intimidad. Amén. Sí, en la intimidad. Entonces, ahí está la confianza. Nace en nuestros corazones. Brota de nuestros corazones. Basada en una intimidad que tenemos con Dios.
Alguien que no tenga intimidad con Dios, que no ha aprendido a orar, que no ha aprendido a buscar a Dios, que no ha aprendido a humillarse delante de Dios, a tener tiempos a solas con Dios, no tiene confianza en Dios. Amén. Hoy en estos días muchas personas que le habían dado la espalda a Dios se encontraron con una confianza fingida. Amén. Y se sintieron que sus vidas por un momento se desequilibran. Amén. Hay un desnivel. Porque el que no tiene confianza no se puede sostener. Amén. El que no tiene confianza siempre va a ser como las olas del mar. Esa confianza nace de esa intimidad que tenemos con Dios. Amén. Amén. David lo sabía. David dijo claramente: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Dice que esté yo Amén. en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso es tener intimidad con Dios, contemplar su hermosura, inquirir en su templo los días de mi vida. Eso es intimidad con Dios, y ahí nace la confianza en Dios. La confianza de David estaba basada en esa intimidad que tenía con Dios. Amén. Él siempre estaba en la presencia de Dios para contemplar su hermosura, su santidad, para aprender de Él, para inquirir de Él. Entonces él tenía confianza en Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos en estos días. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Necesitamos tener confianza en Dios, pero esa confianza va a nacer en la intimidad. Así que es tiempo de que nosotros busquemos a Dios, oremos a Dios, busquemos su rostro, porque de ahí viene esa confianza que tú puedes tener. David decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién voy a atemorizarme? Amén. ¿De quién voy a atemorizarme? Alabado se dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esas son palabras de alguien que está confiado, que tiene confianza. Pero esa confianza nació en la intimidad. Cuando tú doblas las rodillas y te humillas a Dios, te levantas como un guerrero y nada te puede destruir. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Dice que la confianza es aquella que nace en la intimidad, porque ahí es donde recibes revelación de Dios. Amén. David sabía esto. Esto no se lo enseñó el hombre, esto se lo dio Dios. Dice David, después que él salía de la intimidad con Dios, él decía: porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él sabía que había un lugar donde Dios lo iba a esconder en el día del mal. Él decía: él me ocultará en lo reservado de su morada. Dice: sobre una roca me pondré en alto. Esto no se lo enseñó el hombre. Esto Dios se lo reveló en la intimidad. Amén. ¿Por qué hoy estamos aquí de pie? Porque Dios nos ha guardado. Amén. Dios nos ha puesto en ese tabernáculo. Él nos ha puesto en ese lugar reservado de su morada. Él nos ha hecho subir y nos ha puesto en una roca en alto. Amén. Por eso estamos firmes. El enemigo ha querido buscarnos y no nos ha podido encontrar. El espíritu de muerte ha pasado por nuestra casa y no nos ha encontrado. Amén. Esta pandemia ha pasado por tu casa y no te encontró, porque estás en ese abrigo, en ese cuidado de Dios. David le llama un tabernáculo, un lugar donde Dios te guarda. Alabado sea el Señor. Él dice que Él te pone en lo alto y allá no puede llegar la serpiente, allá no puede llegar. Amén. Ninguna pandemia puede alcanzarte cuando Dios te alza en los cielos. Amén. Amén. Dice la palabra aquí: y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Sabe cómo vamos a terminar esta cuarentena? Amén. Así lo vamos a terminar, dice: y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Es así como termina una cuarentena una persona que confía en Dios, alabando y glorificando al Dios de los cielos. Amén. Por eso es importante tener confianza en Dios. Una confianza en Dios. Amén. No confiar en el hombre. No confiar en el hombre. Amén. No podemos confiar en el hombre.
Esta palabra confianza es muy importante, porque el que confía en Dios no se va a dejar engañar. Amén. No se va a dejar engañar por nada, ni por leyes, ni porque te dice, mira, márcate. Amén. No te vas a marcar. ¿Usted sabe quién es la gente que se va a quedar en el rapto? La gente que no ha confiado en Dios. Porque todo lo cree, todo lo acepta, todo lo va a recibir. Pero el que confía en Dios tiene una revelación. Sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Sabe lo que viene del espíritu del anticristo y lo que viene del espíritu de Dios. Porque el que confía en Dios tiene revelación de la hora. Amén. Tiene revelación de lo que está ocurriendo. Alabado sea el Señor. Sabe que hay cosas que puede decirle sí, hay cosas que le tiene que decir no, porque Dios no las acepta. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es tan importante esto. David tenía confianza en Dios. Saúl le decía, tú no puedes vencerlo. Pero al que confía en Dios le dice, sí puedo vencerlo, ¿no? El lenguaje de alguien que confía en Dios es diferente. Amén. Es diferente porque es un lenguaje que está moldeado. Es un lenguaje que tiene palabra de Dios, que tiene esa revelación de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces David, mire, soltó su carga. David, bendito sea el Señor, puso su confianza en Dios. Así él entró a la batalla. Amén. Así él se enfrentó a este Goliat. ¿Qué hizo David por último? Dice que se preparó. Amén. Después atacó y después venció. Amén. Se preparó, atacó y venció al enemigo. Es importante estar preparado. Amén. Yo necesito estar preparado. Digan esta noche, yo necesito estar preparado. Necesito estar preparado. David estaba preparado. Dice que David, dice aquí, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Se preparó, amén, estaba preparado David. Tenía 5 piedras lisas en su saco pastoril. Entonces ahora ya estaba listo para vencer al enemigo. Amén. Esas piedras lisas dice que son piedras que son procesadas, amén, por las corrientes de las aguas, por el arroyo, por las corrientes que están fluyendo. Entonces no son piedras cualquiera, son piedras que ya tienen para ser lanzadas y para golpear, amén, a un gigante. Porque así fue como David derrotó a Goliat. ¿Sabe? Una piedra lisa representa para nuestras vidas una palabra, amén, una palabra profética que Dios nos pueda dar, amén, una palabra que Dios pueda poner en nuestro espíritu, una palabra profética que Dios nos puede dar. Esa es la que usted tiene que tener en su corazón, amén. Usted está preparado cuando usted tiene en su corazón una palabra profética. Entonces viene el gigante, llámese como se llame el gigante, y usted la puede soltar. Y cuando usted la suelta, amén, va a poder vencer a ese gigante que usted tenga frente. Amén. Por eso es importante tener una palabra profética en nuestras vidas. Amén. No cualquiera te puede soltar una palabra profética. Si usted quiere escuchar a alguien, tiene que saber a quién está escuchando, porque hay personas que te pueden hablar de la mente, amén, pero no te dan una palabra que ha salido de su corazón, porque Dios la puso ahí, porque ellos fueron y buscaron esa palabra para que sea una palabra procesada que vino de Dios. Porque hay gente que puede hablar lo que le venga en gana, puede soltar lo que quiera, hablar lo que quiera, y muchos pueden decir que esto que está ocurriendo es un juicio de Dios, que Dios es malo, que Dios ha traído los juicios a la tierra. Cuando usted escucha ese tipo de cosas, esa es gente que está hablando de su mente natural. No ha sido gente que ha ido al arroyo a agarrar piedras lisas, amén, que ha ido por una palabra de Dios, por una palabra profética, amén. ¿Cómo usted sabe que es una palabra profética en su vida? Porque esa palabra tiene que marcar su vida, ¿no es cierto? Amén. Si es una palabra profética, lo tiene que dimensionar, lo tiene que subir de nivel. Usted tiene que escuchar hoy en día, hermanos, palabras que lo edifiquen, amén. Dice que hay 3 tipos de palabras.
que usted puede escuchar, las que son tóxicas, ese tipo de palabras que usted escucha, mejor no las escuche, porque esas lo van a destruir. Escuche palabras edificantes, que son las que lo edifican. O escuche también palabras, dice, relevantes. Las palabras relevantes dice que son palabras que te marcan la vida. Son esas palabras que un día Dios te da y al otro día tu vida jamás es la misma. Amén. Porque Dios la pone en tu corazón y marca la historia de tu vida. Esas son las palabras que tenemos que escuchar hoy en día. Palabras que te edifiquen, palabras que te desafíen, palabras que te dimensionen. Amén. No palabras que te enfermen, no palabras que dañen tu corazón. Y eso es una palabra profética. Amén. Y dice que David iba al arroyo y cogía esa piedra lisa. Amén. Usted y yo tenemos que ir también a ese arroyo, a esos ríos de agua viva que es el Espíritu Santo. Amén. Ahí usted va a agarrar una palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios aquí: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quiénes son los que cargan una palabra profética en sus vidas? Solo aquellos hombres y mujeres que tienen sed por la presencia del Espíritu Santo. Esos tienen una palabra profética, porque hay ríos del Espíritu, ríos de agua viva fluyendo dentro de su interior. Y cuando esto está fluyendo, ahí sale palabra, ahí sale rema, ahí sale revelación, ahí sale todo lo que puede dañar y destruir al enemigo y cortarle la cabeza a toda enfermedad. Amén. Amén. Y cuando usted está en ese movimiento, usted es imparable. Diga, imparable. Cuando usted tiene eso en su vida, es imparable. No hay diablo que lo pueda detener. Pero cuando usted no tiene eso en su vida, entonces usted se va a detener. Eso es lo que suele pasar, porque tenemos muchas veces palabras que han sido soltadas de mentes carnales, mentes naturales, pero no hemos ido a Dios. Amén. No hemos orado, no hemos buscado su presencia, no nos hemos sumergido en un río de agua viva para que Dios nos dé una palabra. Con una sola palabra que Dios le dé es suficiente para usted poder tener victoria. Amén. Si hoy estamos parados aquí es por una palabra profética. Amén. La victoria que usted tiene el día de mañana es por una palabra profética. Amén. Cada paso que usted da, usted no sabe si se puede resbalar, si se puede caer. Amén. Porque usted ve quizás un vacío, un abismo. Pero ¿cómo usted da un paso cada día? Porque hay una palabra profética que le permite caminar. Amén. Que le sirve como piso para que usted pueda seguir avanzando. Esa palabra profética es la que lo sostiene y es la que lo mantiene hoy aquí. Amén. Usted no camina por lo que el hombre dice. Usted camina por lo que la palabra de Dios le enseña. Y esa le sostiene. Y esa lo mantiene vivo. Amén. La palabra profética es la que a usted lo consuela, lo exhorta, lo edifica. Amén. Y le permite, alabado sea el Señor, tener victorias en el nombre de Jesús. Estamos parados bajo una palabra profética en esta noche. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Es necesario por eso ser sedientos y hambrientos por la palabra y por la presencia de Dios. Esa es la única manera de estar preparados, porque ahí ese es el lugar donde usted tiene una palabra de Dios. Dios le va a dar a conocer misterio, Dios le va a soltar un rema, Dios le va a soltar una palabra. Amén. Usted va a experimentar, alabado sea el Señor, victorias en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que Él se preparó y luego que se preparó atacó y venció al enemigo. David fue el que venció al enemigo, ¿no es cierto? No fue Goliat, no fue Saúl, no fue el ejército de Israel, sino fue alguien distinto a ellos, alguien que tenía fe, alguien que tenía confianza, alguien que se había preparado, alguien que tenía, alabado sea el Señor, una piedra lisa en su mano para poder lanzarla y derrotar a ese enemigo. Por eso dice la palabra aquí, dice, y corrió la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa,
tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Dice, así venció al filisteo, con honda y con piedra. Amén. Y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Solo con una honda y con una piedra. Amén. Él venció a un filisteo. El ejército de Israel y Saúl no sabían qué hacer, pero viene alguien y con una piedra derriba el problema, ¿no es cierto? Es importante entender esto. Una palabra de Dios puede darte la victoria más poderosa. Amén. Esta tiene la respuesta para tu vida. Esa tiene la respuesta. Esa es la que te levanta, la que te restaura, la que te libera, la que te provee, la que te abre puertas, la que hace de ti alguien diferente. El que tiene una palabra profética es diferente, es distinto a los demás. Amén. Piensa diferente, se mueve diferente, actúa diferente. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es importante entender cómo David pudo superar su cuarentena. Amén. Cómo pudo superar todo lo que se estaba viviendo a la manera de Dios, no a la manera del hombre, sino a la manera de Dios, entendiendo que de Jehová es la batalla. Amén. Entendiendo que no importa lo que esté, las armas del enemigo, no importa la jabalina, no importa la lanza. Amén. Porque usted y yo venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Aquel que pelea nuestras batallas, en el cual está nuestra confianza. Es importante tener una palabra en nuestros corazones, porque cuando usted la necesite la va a soltar, la va a declarar, ¿no es cierto? Su boca tiene poder para cambiar la historia. Su boca tiene poder para poner al enemigo bajo sus pies. Su boca tiene autoridad para derrotar al diablo, para destruir toda obra del enemigo. Por eso es necesario tener una palabra en nuestros corazones, porque en el momento indicado tú la tienes que soltar. Amén. Tú vas a poder profetizarle a tu familia, vas a poder profetizarle a tu propia vida, a tu hogar, a tus padres, a tus hijos. Tú vas a poder profetizar a la misma nación. Amén. Es necesario tener siempre una palabra de Dios, porque cuando tú la sueltas, esa palabra de Dios es la que le va a dar un golpe fijo al enemigo y lo va a derrotar. Amén. Es la única manera de derrotar al enemigo. Es la única manera de derrotar, alabado sea el Señor, todas las cosas que pueden sobrevenir en nuestras vidas. Llámese enfermedad, llámese pandemia, llámese depresión, llámese temor. Todo lo que quiera venir de alguna manera a querer destruirnos. Si usted tiene una palabra, esa palabra es la que hace que el enemigo, amén, tenga que huir, tenga que salir, tenga que estas cadenas romperse. Amén. Por eso Jesús, amén, por eso Jesús así venció al enemigo, ¿no es cierto? Amén. Cuando el enemigo quería vencerlo, Él lo venció con la palabra de Dios. Por 3 ocasiones lo tentó a Jesús, pero fue con la palabra de Dios, con una palabra de Dios poderosa, que Él fue que cayó al enemigo y lo venció. Amén. Es así como se vence una cuarentena, una crisis. Hoy lo que estamos viviendo. Aprendamos a tener en nuestras vidas, a soltar las cargas primeramente. Amén. Aprendamos a soltar las cargas, las que usted sepa. Usted sabe qué tiene en su corazón. Suéltelo. Amén. Esa falta de perdón, suelte ese enojo, suelte esa ira, suelte ese mal carácter, suelte lo que le... Suelta esa pereza. Amén. Vuélvase un loco en el espíritu. Y confíe en Dios. Confíe sobre todas las cosas en Dios. Amén. Apóyese en Dios. Confíe en el Señor, que Él le va a dar una palabra, ¿no es cierto? Él le va a poner una palabra, bendito sea el nombre del Señor, y esa palabra le va a dar la victoria. Hoy en día, usted está recibiendo una palabra, amén. Esa palabra que hoy usted está recibiendo en su corazón es la que le va a dar la victoria el día de mañana.
usted va a decir, wow, esta palabra es la que hoy me va a dar la victoria. Si no la hubiera recibido hoy, ¿cómo me hubiera enfrentado el día de mañana? Pero es la palabra que hoy Dios pone en su espíritu, la que mañana le va a dar la victoria contra el enemigo. Amén. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Gloria a Dios. En esta preciosa noche. Amén. Amén. ¿Dónde está el tecladista? Se fue. Bendito sea Jesús. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra de Dios que haya sido de bendición para cada hermano, para cada amigo que escucha esta palabra de Dios en esta preciosa noche. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo precioso, Señor, de tu santa y bendita palabra, Señor amado, que hoy nos ha hablado a nuestras vidas, Señor. Hoy estamos pasando por un momento difícil, Padre, como lo pasó Israel, Señor. Pero queremos, Padre, ser como un David en esta generación, Padre. Queremos ser como ese David que tenía, Señor, que aprendió a soltar todas sus cargas y aprendió a descansar en ti, Señor amado. Queremos aprender a descansar en ti, soltar nuestros problemas, soltar nuestro dolor, soltar nuestra enfermedad, para descansar en ti y recibir esa provisión, Padre, que viene de ti. Lo que tú quieres darnos, lo que tú quieres entregarnos, Señor, a nuestras vidas en estos días, Señor amado, porque tú tienes propósitos en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti, Señor, a poner nuestra confianza en ti, Señor de la gloria, nuestra confianza absoluta y plena en ti, Señor amado, y en tu palabra, Señor. No confiar en lo material, no confiar en nuestra casa, no confiar en un título, Señor, no confiar en el conocimiento humano, sino confiar en ti, Señor, porque ahí está nuestra victoria, Señor amado, Padre querido. Ayúdanos a prepararnos en estos días, Señor. Ayúdanos a prepararnos, Señor amado. Ayúdanos a poder sumergirnos en el río del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ir, Señor amado, sedientos y hambrientos por tu presencia, Señor amado. Hacer como un día lo hizo David, una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, su santidad, porque ahí está mi confianza, porque ahí recibiré una palabra que me dará la fuerza, que me dará la victoria en medio del dolor, en medio de la tribulación. No seré derribado, no seré derrotado, porque esa palabra me dará la fuerza para poder vencer a mis enemigos, Señor, que se levantan contra la iglesia, contra nosotros, Padre, y prepararnos, Señor, y atacar al enemigo. Levanta, Señor, una generación de hombres y mujeres que aprendan a soltar una palabra. No importa lo que esté pasando, que suelte una palabra. Hoy yo suelto una palabra, Señor. Alguien necesita ser sano, que reciba sanidad, Señor. Alguien necesita Padre querido, la provisión. Padre, llévale la provisión en el nombre de Jesús. Hay una persona, Padre, que necesita ser sanada, que necesita ser liberada, que necesita ser fortalecida su fe. Envía una palabra ahora, Señor. Es levantada, es restaurada, es sanada por el poder que hay en el nombre de Jesús, Padre. Sana los corazones, sana las vidas. Levanta a cada mujer, a cada hombre que hoy escuche esta palabra. Levántalo, Señor, para que resplandezca en el nombre de Jesús, Señor amado, Padre. Tú nos has dado la victoria.
Así como David venció a Goliat, vamos a vencer a nuestros enemigos, nuestras adversidades, nuestros problemas. Señor amado, en esta noche nos levantamos como un David, Señor, como la iglesia de Cristo, como aquellos que somos hijos de Dios y que tenemos, Señor, autoridad en el nombre de Jesús. Te adoramos en esta noche, Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor, te damos gloria, te damos honra, Padre, que tu Espíritu Santo llene nuestra